Queridos hermanos, una vez más con ustedes, el oyente de la palabra. Quiero seguir insistiendo y orientándoles sobre el valor de la palabra en nuestra fe cristiana católica. Israel fue el pueblo de la palabra. Hay que ver cómo una palabra hebrea, Shema, que significa escucha, es recurrente a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, de manera preeminente en el libro del Éxodo, en los profetas. Es decir, la palabra era el centro que alimentaba la fe de Israel. Por eso el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley o la Torá, los profetas eran leídos y en esa lectura se constataba la historia de salvación. La relación de Yahvé Dios con Israel no es otra cosa que una relación de amor. Y en esa relación se va escribiendo como una especie de diálogos de amor en toda una historia real que el pueblo vive. O sea que Israel lee la historia desde la experiencia de Dios. Por eso para Israel la historia no es lineal, no es circular, sino lineal. No es el eterno retorno, no. Va mirando un mañana mejor, porque en la medida en que Israel entiende que vive el plan de Dios, el mañana será mejor. El mañana será de justicia. Por eso se espera un Mesías que enarbole, que tenga como portaestandarte el derecho, la justicia. Porque Israel padece la injusticia, creada por ¿quién? Por los hombres, dentro del mismo Israel y fuera de Israel. De manera que la palabra Shema, escucha a Israel, que aparece en el libro del Deuteronomio, que es como la segunda ley, diríamos, significa ese libro, pues Israel va viendo que se alimenta de la palabra. Cuando Israel estuvo cautivo en Egipto alrededor de 50 años, pues no pudo llevarse el templo. ¿Cómo? Entonces, cuando Israel estuvo en Egipto, en Babilonia, y allí estuvo cautivo alrededor de 50 años, se llevaron a los personajes, a un gran número de hebreos para allí, pues no obtenían el templo, que era como el centro de su relación con Dios, el encuentro con los demás hermanos en la misma fe. Pues allí nació la sinagoga, porque no podían quedarse sin la palabra. Podían padecer la dureza de no tener el templo, pero no podían quedarse sin la palabra. Por eso en el exilio es donde aparece la sinagoga, o reunión o asamblea de creyentes. ¿Y a qué se reunían? Allí lejos de Jerusalén. Pues se reunían a escrutar la palabra, a leer la palabra, la Torá o ley, el Pentateuco, los profetas. Y de esa manera Israel alimentaba su fe, se mantenía fiel a la alianza en la palabra. San Juan, en el prólogo del Evangelio, habla que Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne. Que Israel no puede entender de otra manera la fe sin la palabra. En todas las religiones hay cultos, en todas, ritos, diferentes ceremonias. También en Israel las hay. Pero en Israel se critica el culto cuando no está respaldado por una vivencia de la palabra. Con frecuencia los profetas le recriminan a Israel que elevan las manos, cantan, menudean la cabeza, hacen ayunos y hacen mucho culto y sacrificios. Pero en más de una ocasión el profeta Isaías, el profeta Miqueas, Amós, Oseas, Jeremías, es recurrente en ellos esa afirmación de que yo no quiero sacrificios, yo no quiero más muerte de machos cabríos mientras sus manos están manchadas, marcadas por el fraude, la mentira, el asesinato, el adulterio. Israel, Yahvé, rechaza un culto que no esté respaldado por la vida. Es el peligro que tenemos en todas las épocas
de reducir la fe a un culto. El culto se da, pero el culto debe ser expresión de la fe. El culto per se no da la fe. La fe viene por la palabra. Y la palabra nos lleva al culto, en este caso a los sacramentos, de manera preeminente a la Sagrada Eucaristía. Pero es necesario recuperar ese énfasis en los cristianos de los 6 primeros siglos. Hay que ir a los orígenes de nuestra iglesia. Los apóstoles entendieron perfectamente que no podían ir a sacramentalizar, diríamos, a celebrar sacramentos si ellos no estaban precedidos de una fuerte formación en la palabra. Pero San Pablo llega a decir, porque Dios no me mandó a bautizar, sino a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Anunciar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La palabra de Jesucristo. Continuaremos en este tema para hacerles ver, mis queridos hermanos, que seamos cristianos centrados en la palabra y que alimentemos nuestra fe con la palabra divina. Ojalá en los celulares pulsen la palabra del día, mediten cada día la palabra del día de una orientación católica y podemos diariamente hacer lo que se llama la lección divina o la lectura de la palabra para que ella se muestre en nuestros actos diarios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.